No puedes dejar a tu hermana, me suplicó mi madre 6 horas después. Me mudé a Singapur. Sus mensajes de voz comenzaron a inundar mi buzón, pero los bloqueé todos. Hola, hermana, grandes noticias. Por fin voy a hacerlo, mañana renuncio al salón. Dylan y yo lo hablamos y decidimos que necesito tiempo para encontrarme a mí misma, para descubrir lo que realmente quiero hacer con mi vida. Tú cuidarás de nosotros mientras yo averiguo las cosas, ¿verdad? Sé que tienes ese gran trabajo y no tienes hijos, así que tiene sentido. Podemos mudarnos el próximo fin de semana. Lo leí 3 veces. Con cada lectura, sentía como la sangre me hervía un poco más. Mi hermana Emma tenía 32 años, 2 menos que yo. Había trabajado como recepcionista en un salón de belleza durante los últimos 5 años, ganando buen dinero con las propinas. Dylan, su novio, tenía 35 y trabajaba de manera esporádica como diseñador gráfico independiente, lo que en la práctica significaba pasar horas jugando videojuegos y, de vez en cuando, actualizar el logotipo de alguien. Llevaban 3 años juntos, viviendo en un apartamento diminuto parcialmente financiado por los padres de él. Me senté con mi sándwich, las manos me temblaban, la osadía resultaba casi admirable, casi. Escribí, eso no depende de mí. 3 pequeños puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. ¿Qué quieres decir? Somos familia, esto es lo que hace la familia. No respondí. En su lugar, fui directamente a la oficina de mi jefa y pregunté si el puesto en Singapur seguía disponible, aquel que llevaban 2 meses intentando cubrir, el que incluía un aumento salarial considerable, un paquete completo de reubicación y un contrato de 3 años que comenzaba el lunes. ¿Estás interesada?, preguntó Lena, sorprendida. Dijiste que no podrías mudarte internacionalmente. He cambiado de opinión, lo quiero, firmaré hoy. 6 horas después recibí el contrato por correo electrónico. Lo firmé electrónicamente a las 6:26 de la tarde, sentada en mi coche en el estacionamiento. Esta vez mis manos se mantuvieron firmes. El mensaje de mi madre llegó a las 6:38. Sophie Marie Richardson, tu hermana acaba de llamarme llorando. Dijo que te negaste a ayudarla cuando más te necesita. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Es familia, cuidamos de la familia. Llámame inmediatamente. Miré el mensaje, la culpa intentó abrirse paso, como lo había hecho tantas veces en mi vida, pero algo era distinto ahora, algo finalmente se rompió. Llamé a mi madre. Sofía, gracias a Dios, escucha, Emma realmente está pasando por un mal momento. Mamá, me mudo a Singapur el lunes. Acepté un traslado de trabajo. No podré ayudar a Emma porque viviré al otro lado del mundo. Silencio, silencio absoluto. ¿Qué dijiste? Que me mudo a Singapur por al menos 2 años, quizá más. No puedes hablar en serio, no puedes simplemente dejar a tu familia cuando te necesitamos. De hecho, sí puedo. Ya había firmado el contrato. Esto es por el mensaje de Emma, ¿verdad? Estás siendo rencorosa y vengativa. Algo dentro de mí se rompió, años de algo que había estado conteniendo finalmente se abrieron paso. ¿Quieres saber qué es ser rencorosa, mamá? Te contaré una historia. Déjame contarte los últimos 14 años de mi vida. No, Sofía, vas a escucharme. Tenía 17 años cuando mi padre murió, un ataque al corazón, repentino y brutal. Él era el padre que me veía, el que asistía a mis competencias de atletismo y me ayudaba con los deberes de cálculo. Mamá siempre había estado más unida a Emma, su niña pequeña, la que requería más atención, más apoyo, más de todo. Aquella mañana me estaba preparando para ir a la escuela cuando ocurrió. Papá tomaba café en la mesa de la cocina y leía el periódico, como hacía cada mañana. Me sonrió y me preguntó si estaba lista para mi presentación de historia. Le respondí que sí, y me dijo lo orgulloso que estaba de mí. 20 minutos después, mamá gritó desde su habitación. El funeral estuvo lleno de gente. Papá tenía una buena reputación en su empresa de ingeniería y era activo en la comunidad. Todos contaban historias sobre su amabilidad, su humor y su generosidad. Yo estaba allí, con un vestido negro prestado por mi amiga Tara, estrechando manos y aceptando las condolencias de desconocidos mientras por dentro me sentía completamente vacía. Emma ni siquiera pudo terminar el servicio. Sufrió un ataque de pánico a mitad de la ceremonia y mamá tuvo que sacarla. Yo me quedé sola en el banco, escuchando al pastor hablar sobre un hombre al que nunca volvería a ver, y algo dentro de mí se volvió muy callado, muy inmóvil. Después de que papá muriera, todo cambió. Yo comenzaba mi último año de secundaria, Emma tenía 15 y se desmoronó por completo. Comprendí que el duelo es distinto para cada persona.
Emma recibió terapia, permisos extendidos en la escuela y la atención constante de mamá. Yo, en cambio, recibí expectativas. Eres tan fuerte, Sofía. Lo estás manejando tan bien. Necesito que seas fuerte por tu hermana. No tuve la oportunidad de derrumbarme. Tenía que mantener mis notas porque ya había solicitado becas. Tenía que inscribirme en la universidad porque de otro modo no podríamos pagarla. Trabajaba 20 horas semanales en un supermercado para ayudar con las facturas, mientras Emma podía concentrarse en su recuperación. Obtuve una beca completa para UCLA. Mamá lloró, pero no eran lágrimas de alegría. Está tan lejos, ¿cómo puedes irte ahora? Emma todavía te necesita, yo te necesito. Emma se enfadó cuando le mostré la carta de aceptación, arrojó cosas por la habitación y gritó que le estaba abandonando, que no me importaba la familia y que era egoísta por haber solicitado una universidad tan distante. Podrías ir al colegio comunitario aquí, dijo mamá, con la voz tensa. Ahorrar dinero y quedarte cerca de casa, donde se te necesita. Pero la beca cubría todo, alojamiento, comida, matrícula y libros. Era una oportunidad única en la vida, y en el fondo sabía que si no la aprovechaba, nunca podría escapar del papel que me habían impuesto. Fui de todas formas. Fue el primer acto egoísta que cometí en mi vida, y la culpa casi me destruyó. Durante mi primer mes en UCLA llamaba a casa todos los días. Emma se negaba a hablar conmigo, mamá atendía el teléfono, suspiraba con fuerza y me contaba cómo Emma había llorado durante la cena, se había encerrado en su habitación por horas y no estaba comiendo bien. Te extraña tanto, decía mamá. La insinuación era clara, esto es tu culpa. Me ofrecía volver los fines de semana. Mamá respondió que solo haría que fuera más difícil marcharme de nuevo. Me ofrecía hacer videollamadas con Emma, pero ella se negó. Le envié paquetes, cartas largas y tarjetas divertidas. Todas quedaron sin respuesta. Para octubre ya sufría ataques de pánico en mi dormitorio, convencida de que había cometido un error enorme. Mi compañera de cuarto, una chica llamada Rachel, de Portland, finalmente me sentó y me dijo con franqueza, tu familia te está manipulando, ¿no lo ves? Quieren que te sientas tan culpable que abandones y vuelvas a casa. Por supuesto, las defendí. No me estaban manipulando, solo estaban de duelo y pasándolo mal. Pero las palabras de Rachel plantaron una semilla. Durante la universidad trabajé en 2 empleos mientras mantenía un promedio de 3,9, llamaba a casa 3 veces por semana y regresaba por cada festivo, pagando boletos de avión que no podía costear. Emma asistió a un colegio comunitario durante un semestre antes de abandonarlo para seguir su pasión. Cuando me gradué y obtuve mi primer empleo real, empecé a enviar dinero a casa, no porque alguien me lo pidiera, sino porque mamá mencionaba casualmente que la factura de la luz había sido alta ese mes, o que Emma necesitaba neumáticos nuevos, o que la casa requería reparaciones. Mi salario inicial era de $55,000 al año, lo cual parecía una fortuna después de haber sido una estudiante universitaria sin dinero, pero tras los impuestos, el alquiler y los préstamos estudiantiles por la pequeña cantidad no cubierta por las becas. Y el flujo constante de dinero que enviaba a casa me dejaba apenas con lo justo para sobrevivir. Recuerdo un mes especialmente terrible, cuando envié $650 para cubrir el seguro del coche de Emma, después de que lo dejara vencer. Esa misma semana mi propio coche se averió, necesitaba $400 para repararlo y no los tenía, así que tuve que pedir dinero prestado a Rachel, que entonces ya trabajaba en Seattle pero seguía siendo mi amiga más cercana. Esto es una locura, me dijo por teléfono. Te estás endeudando para financiar la irresponsabilidad de tu hermana. Es solo temporal, insistí, hasta que se recupere. Sofía, nunca se va a recuperar si sigues recogiéndola cada vez que cae. Le devolví el dinero a Rachel durante 3 meses, $50 cada vez. Emma se mudó a los 23 años para vivir con su primer novio serio, Ethan. Aquello duró 8 meses, hasta que él la echó por haberle sido infiel. Volvió a casa. Mamá me llamó llorando, contándome lo destrozada que estaba Emma, lo mucho que necesitaba apoyo. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Yo dormía, agotada tras un día de trabajo de 14 horas. Mamá estaba casi histérica. No deja de llorar, no come, Sofía. Estoy muy preocupada por ella. ¿Podrías venir este fin de semana? Necesita verte, necesita saber que su familia está aquí para ella. Pedí un día personal el viernes, conduje 4 horas hasta casa y pasé el fin de semana escuchando a Emma llorar por Ethan, que nunca la había valorado, y como todos los hombres eran basura. Apenas reconoció mi presencia, salvo para aceptar mi consuelo, y cuando me marchaba el domingo por la noche, me pidió dinero para gasolina y comida.
Mamá se mostró eufórica cuando Emma se mudó con Dylan 3 meses después, diciendo, ¿ves? Por fin está encarrilando su vida. Le di $150, todo lo que tenía en la cartera, dinero que había reservado para el supermercado esa semana. También envié $1000 para cubrir la deuda de su tarjeta de crédito que había acumulado durante la relación. Estoy muy aliviada, dijo mamá. Tú también debes estarlo. Lo estaba, sinceramente, y deseaba que Emma por fin hubiera encontrado la felicidad. Pero con los años las llamadas comenzaron de nuevo, que si podía ayudar con el pago del coche de Emma solo una vez, que si podía prestarles dinero para el alquiler, que si podía cubrir el depósito de la mascota cuando adoptaron un perro. Cada petición venía acompañada de la promesa de que sería la última vez, que estaban volviendo a encaminarse, y yo decía que sí cada vez. La última Navidad gasté $800 en regalos para Emma, Dylan y mamá, y volé a casa durante 4 días, gastando otros 650 en los billetes. Emma me regaló una vela de $15 de Target, y mamá una foto enmarcada de Emma y yo de cuando éramos niñas, que sospecho había estado en el ático durante años. La vela aún tenía la etiqueta del precio en la base, lo descubrí más tarde al desempacar, escondida en mi maleta. Me senté en la cama de mi apartamento vacío, sosteniendo aquella estúpida vela, y algo dentro de mí se agrietó, no se rompió, pero se agrietó, como un parabrisas antes de hacerse añicos. Le había comprado a Emma un set profesional de maquillaje que había mencionado, por $300. En Nochebuena, Emma anunció que estaba pensando en volver a estudiar, esta vez para ser masajista, lo que costaría $7500. Había pasado horas eligiendo regalos con esmero para mostrarle a Dylan que me importaba y que estaba agradecida de formar parte de la familia. Mamá recibió un paquete de spa valorado en $275. Toda la familia estaba reunida en el salón, mamá, Emma, Dylan, la tía Claire, el tío Jack y un par de primos. Emma hizo el anuncio como si fuera una noticia emocionante, pero su mirada estuvo fija en mí todo el tiempo. «Qué bien», dije, «¿y cómo vas a pagarlo?» La habitación quedó en silencio y la sonrisa de Emma vaciló. «Bueno, esperaba, quiero decir, siempre has sido tan generosa ayudándome con mis inversiones para el futuro». Esas inversiones, claro, eran el dinero que le había dado durante años. «Lo pensaré», dije, antes de cambiar de tema. Más tarde mamá me apartó. «Sabes que estás en una mejor posición para ayudar, no tienes hijos, ganas buen dinero. Emma está intentando mejorar su vida». Le dije que lo haría. Nunca lo hice. Emma nunca volvió a mencionarlo, lo cual me demostró cuán seria era. Pero meses después me enteré, gracias a una prima que se sintió culpable por callar, de que Emma ya había sido aceptada en el programa. Llevaba semanas diciendo a todos que yo lo estaba pagando, presumía de su generosa hermana mayor que había financiado su cambio de carrera. Cuando venció el plazo de matrícula y no envié el dinero, les contó a todos que me había echado atrás en el último momento, que había prometido ayudar pero cambié de opinión, que la había defraudado. Fui convertida en la villana de una historia en la que ni siquiera sabía que estaba participando. 3 meses atrás, Emma me envió un mensaje pidiéndome que confirmara un préstamo para un coche nuevo. El suyo era viejo, pero aún funcionaba, simplemente quería algo mejor. Le dije que no, por primera vez en mi vida. Emma no me habló durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hizo, actuó como si nada hubiera pasado, pero su mensaje tenía un tono frío, distante. Todo esto se lo conté a mamá por teléfono, 14 años siendo la responsable, la fuerte, la que anteponía la comodidad de todos a la suya propia. Le he dado todo a esta familia, expliqué con la voz inquietantemente serena. Me mantuve sola durante la universidad, trabajé hasta el agotamiento, envié dinero que no tenía y puse mi vida en pausa una y otra vez, y ¿sabes que me di cuenta hoy, mamá? Que nadie me ha preguntado nunca qué necesito o qué quiero. Ni una sola vez en 14 años. Eso no es justo, Sofía, siempre hemos apreciado, de verdad. Porque la gratitud no exige más dinero. La gratitud habría sido preguntarme cómo estaba cuando papá murió, en lugar de decirme que fuera fuerte por Emma. Habría celebrado mis logros en lugar de hacerme sentir culpable por ellos. La voz de mamá se volvió más dura. Tu padre estaría tan decepcionado de ti ahora mismo. No, mamá, papá estaría orgulloso de que por fin me esté poniendo a mí misma en primer lugar. Él fue quien me enseñó que valía algo. Tú fuiste quien me enseñó que solo tenía valor por lo que podía dar a los demás. Colgué. Las manos me temblaban otra vez, pero esta vez por la adrenalina, no por la ira. Los 3 días siguientes fueron caóticos. Emma me llamó 17 veces, no respondí.
Me dejó mensajes de voz que iban del dolor a la rabia y la desesperación. ¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu hermana. Estás siendo un egoísta de mierda y espero que lo entiendas. Por favor, contesta, por favor, háblame, estoy asustada y no sé qué hacer. Escuché cada mensaje una sola vez antes de borrarlo. Una parte de mí necesitaba oírlos, para entender lo que estaba dejando atrás. En su último mensaje su voz sonaba pequeña y rota, como si estuviera aterrada. La antigua yo se habría derrumbado, habría devuelto la llamada, se habría disculpado y habría buscado un compromiso. La nueva yo presionó eliminar y siguió empacando. Mamá me envió largos párrafos por mensaje sobre las obligaciones familiares, sobre cómo los estaba ignorando. Y de cómo me había criado mejor que eso. Intentó la culpa, luego la ira, y finalmente el regateo. ¿Y si Emma promete conseguir otro trabajo de inmediato? ¿Y si solo se queda contigo unos meses? ¿Y si todos nos sentamos a hablar de esto? Además de los mensajes de mamá, comenzaron a llegar textos de las amigas de Emma, gente que apenas conocía. Emma, al parecer, había reunido a sus tropas, contándoles que su despiadada hermana la estaba abandonando en su momento más difícil. ¿Cómo puedes hacerle esto a Emma? Siempre ha hablado de lo unidas que son. La familia se supone que debe estar ahí, esto está realmente mal. Espero que puedas vivir contigo misma. Desconecté todas las llamadas de números desconocidos, bloqueé a algunas de ellas. Mis propias amigas contaban una historia distinta. Jessica, a quien conocía desde la universidad, me había enviado un mensaje. Por fin, joder. Estoy tan orgullosa de ti. Avísame si necesitas ayuda con la mudanza. Rachel llamó desde Seattle. Oh, Dios mío, realmente lo hiciste. Realmente te elegiste a ti misma. Sofía, estoy emocionada de verdad. Es lo mejor que has hecho en tu vida. Mi compañera de trabajo Amanda, con quien había salido a tomar algo unas cuantas veces, me escribió sobre Singapur. Eso es increíble. Avísame si necesitas recomendaciones. Mi hermano vivió allí 2 años. El contraste era abrumador. Las personas que realmente se preocupaban por mí estaban entusiasmadas y me apoyaban. Las que me veían como un recurso se enfurecieron y me atacaron. El viernes por la tarde recibí un mensaje en Facebook de Isen, el exnovio de Emma de hace años. Hola, supe lo que está pasando y solo quería decirte que bien por ti. Emma le dijo a todo el mundo que yo fui el malo cuando terminamos, pero la verdad es que me usó todo el tiempo, me engañó, maximizó una tarjeta de crédito que tontamente puse a su nombre, y luego se hizo la víctima cuando la eché. Supongo que ahora te está haciendo lo mismo. Haces bien en irte. Buena suerte en Singapur. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho rato. Emma siempre se había presentado como la víctima en esa relación, la dulce novia traicionada por su cruel pareja. Yo le había creído porque era mi hermana. La familia cree en la familia. ¿Cuánto de lo que creía sobre la mía era realmente cierto? ¿Cuántas historias había aceptado sin cuestionarlas, solo porque era más fácil que enfrentar la realidad? Respondí una sola vez, me mudo a Singapur el lunes. Esta decisión es definitiva. Necesito espacio de ambas. Luego silencié sus teléfonos. Mi mejor amiga, Jessica, vino el sábado a ayudarme a empacar. Llevaba años conociendo la situación con mi familia y se había vuelto cada vez más directa acerca de cómo me trataban. Estoy tan orgullosa de ti, dijo, envolviendo mis platos en papel de periódico. ¿Sabes cuántas veces los he visto exprimirte hasta dejarte vacía? ¿Cuántas veces me he mordido la lengua mientras tú los defendías? ¿Por qué no dijiste nada? ¿Habrías escuchado? Tenía razón. No lo habría hecho. Había caído demasiado profundo en el patrón, demasiado condicionada a creer que ser una buena hija y una buena hermana significaba sacrificarlo todo. El domingo por la mañana recibí un correo electrónico de mamá. El asunto decía, por favor, Lee. Importante. El mensaje era largo, claramente había dedicado tiempo a escribirlo. Mencionaba que había estado reflexionando sobre nuestra conversación, que tal vez me había presionado demasiado a lo largo de los años y que quería comprender mi punto de vista. Casi fue suficiente para hacerme reconsiderar. Pero entonces llegué al último párrafo. Sinceramente creo que estás cometiendo un gran error con ese trabajo en Singapur. Está tan lejos, ¿y si algo le pasa a Emma o a mí, y si te necesitamos? Deberías reconsiderarlo. Habrá otras oportunidades laborales, pero solo tienes una familia. Por favor, piensa en lo que realmente importa aquí. Con amor, mamá. Eliminé el mensaje. Llegó el lunes por la mañana. Mi apartamento estaba vacío, salvo por las pocas maletas que llevaría conmigo.
Todo lo demás ya estaba almacenado. Me alojaría en una vivienda corporativa en Singapur hasta encontrar un lugar propio. Mientras cargaba el coche para ir al aeropuerto, sonó el teléfono. Un número desconocido. Contra mi mejor juicio, contesté. Sofía. Soy Dylan. Estuve a punto de colgar. ¿Qué quieres? Escucha, sé que las cosas están mal ahora, pero tienes que entender lo difícil que es esto para Emma. Lleva días llorando. Realmente pensó que nos ayudarías. ¿Emma te pidió que me llamaras? No, yo solo, está muy alterada y me preocupa. Contábamos contigo. ¿Contabais conmigo para qué? Para financiar el desempleo de tu novia mientras se encuentra a sí misma. ¿Te das cuenta de lo absurdo que suena eso? No es así. Solo necesita tiempo para planificar su siguiente paso. ¿Por qué no puedes apoyarla? Eres su novio. Silencio. Mi trabajo de diseño no es estable ahora, y mis padres amenazaron con dejar de mantenerme si Emma se muda otra vez conmigo. ¿Así que tu plan era hacerme responsable de los dos? No tienes hijos, ganas dinero, no habría sido tan difícil para ti, la desfachatez era impresionante. Esta conversación se ha terminado. No vuelvas a llamarme. Colgué y bloqueé el número. El vuelo a Singapur duró 14 horas, con una escala en Tokio. Pasé la mayor parte durmiendo, un sueño profundo y sin sueños que no había tenido en años. Mi cuerpo comprendía lo que mi mente aún procesaba, por fin era libre. Singapur me resultó abrumador al principio, la humedad, las multitudes y la increíble diversidad de idiomas y culturas. Mi apartamento corporativo era pequeño pero moderno, con una vista a la bahía de Marina. Mi nueva oficina era elegante y profesional, y mis compañeros me recibieron con amabilidad. La primera semana fue un torbellino de reuniones de orientación, papeleo y adaptación al cambio de horario. Me despertaba a las 3 de la madrugada, completamente alerta, con el cuerpo convencido de que era de tarde. Salía tambaleándome al pequeño balcón y observaba cómo la ciudad despertaba, con las luces encendiéndose en los edificios al otro lado de la bahía. Todo era distinto, la comida, el clima, el ritmo de vida. El MRT, el sistema de metro de Singapur, era más limpio y eficiente que cualquier cosa que hubiera visto en California. La gente hacía fila con paciencia en lugar de empujarse para entrar al tren. Las calles estaban impecables. Había reglas para todo. Y todos las seguían. Había esperado sentirme sola, en cambio, me sentía más ligera. Mi primer proyecto fue un análisis de marketing regional para los equipos de Singapur, Hong Kong y Sydney. Mi jefa, Lina, era una mujer perspicaz de unos 40 años que se había mudado desde Taiwán a Singapur 14 años antes. Durante nuestra primera reunión individual, me observó con atención. «Pareces aliviada de estar aquí», dijo. «No emocionada, sino aliviada, ¿estás huyendo de algo o corriendo hacia algo?» Dudé antes de decidir ser honesta. «De ambas cosas, creo». Asintió. Buena respuesta. Huir de algo está bien, siempre y cuando estés construyendo algo mejor. Solo asegúrate de no pasar tanto tiempo huyendo que te olvides de vivir. Fue un consejo sensato. Durante las 2 primeras semanas mantuve el teléfono en modo avión, salvo para revisar correos de trabajo. Sabía que estaba evitando lo inevitable, pero necesitaba tiempo para adaptarme a mi nueva vida sin el peso constante del hogar arrastrándome hacia abajo. Cuando finalmente encendí las aplicaciones de mensajería, encontré 135 mensajes de mamá y 92 de Emma. No leí la mayoría. El texto de vista previa bastaba. Pero también había un mensaje de mi tía Beth, la hermana de mi padre. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque vivía en Oregón, así que solo la veía cada pocos años. Hola, Sofía. Tu madre me llamó alterada por lo de tu mudanza a Singapur. Le dije que me parecía una oportunidad increíble y que debía sentirse orgullosa. No le gustó. En fin, quería decirte que estoy feliz por ti. Tu padre también lo estaría. Estás haciendo lo correcto. Te quiero, hija. El mensaje me hizo llorar. Fueron las primeras lágrimas verdaderas que derramé durante todo aquel proceso. El trabajo era increíble, desafiante, estimulante, exactamente lo que necesitaba. Mi jefa, Lina, era brillante y solidaria, mi equipo, talentoso y colaborador. Aprendía nuevos sistemas, contribuía a grandes proyectos y, por primera vez en mi carrera, me sentía verdaderamente valorada. Una tarde, alrededor de un mes después, me quedé hasta tarde terminando una presentación. Cerca de las 6:30, Lina pasó por mi escritorio.
¿Sigues aquí? ¿Estás terminando el análisis de Hong Kong?, preguntó, tomando asiento. ¿Puedo decirte algo? Cuando te contratamos, vi tu currículum y supe que estabas muy mal pagada y subestimada para tu nivel de habilidad. Estuviste en tu empresa anterior 5 años con poca promoción, lo que normalmente me indica una de dos cosas: o el empleado es mediocre, o lo están explotando. Tu trabajo me demostró que no era la primera opción. No supe qué decir. Te lo digo porque veo que estás cayendo en lo mismo: quedarte hasta tarde, ofrecerte para proyectos extra, trabajar durante el almuerzo. Eres excelente en lo que haces, no tienes que demostrar nada. Solo quiero asegurarme de estar aportando. Aportas de sobra durante las horas laborales. Vete a casa, Sofía. Vive realmente en esta ciudad a la que te mudaste. Si no, ¿cuál fue el propósito de venir? No se equivocaba. Había reemplazado un tipo de autosacrificio por otro. Empecé a hacer amigos reales que no conocían mi historia y me veían como Sofía, no como la hermana responsable ni la hija cajero automático. Visité los hawker centers y probé todo tipo de comida. Fui a los Gardens by the Bay y a la isla de Sentosa. Hice un viaje de fin de semana a Bali. Mi compañero de cubículo, James, un australiano, me invitó a una noche de juegos de mesa en casa de su esposa los viernes. Allí conocí a Nina, que trabajaba en finanzas y tenía un sentido del humor seco y afilado que me hacía reír hasta dolerme el estómago. Nos unimos por nuestras experiencias con madres dominantes y nos hicimos amigas inseparables. Nina me ayudó a conocer a más gente, su grupo de escalada, su club de lectura, el equipo de cricket de su marido, que siempre buscaban compañía para ver los partidos y tomar cerveza. De pronto, mi calendario se llenó de reuniones sociales auténticas con personas que me invitaban porque disfrutaban de mi compañía, no porque necesitaran algo de mí. Era verdaderamente, sorprendentemente feliz. 6 semanas después, finalmente había desbloqueado a mamá y a Emma. Los mensajes que llegaron fueron todo un recorrido. Las primeras semanas estaban llenas de ira y culpa. Luego vino la fase de negociación, con promesas de que todo sería diferente si regresaba. Después la confusión por mi silencio. Y, finalmente, 3 semanas de absoluto silencio. Envié un mensaje al grupo familiar, que incluía a mamá, Emma y algunos tíos y primos. Hola a todos. Quería contarles que ya estoy instalada en Singapur y todo va muy bien. Esta ha sido una oportunidad increíble y estoy muy feliz con mi decisión. Necesito que todos comprendan que ya no estoy disponible para brindar apoyo financiero. No soy un plan de respaldo ni una red de seguridad. Los quiero a todos, pero ahora necesito priorizar mi propia vida. Espero que puedan respetarlo. Las respuestas fueron variadas. Tía Beth envió un emoji de corazón, el tío Jack, hermano de papá, escribió: bien por ti, niña. Un par de primos enviaron felicitaciones. Mamá escribió: me alegra que estés a salvo. Ojalá contestaras cuando te llamo, tenemos mucho de qué hablar. Emma no respondió en absoluto. 3 meses después, Emma me envió un correo electrónico, uno de verdad, no un mensaje de texto. Sofía, no sé qué decir. He estado muy enfadada contigo, pero Jessica me dijo algo que me hizo pensar. Me he aprovechado de ti durante años y ni siquiera me daba cuenta. Al principio me puse a la defensiva, pero luego lo pensé bien, en todas las veces que me ayudaste y en cómo nunca lo valoré de verdad, ni siquiera te di las gracias. No sé si esto importa ya, pero conseguí trabajo. 2. De hecho. Estoy en otro salón y además hago turnos de bar 3 noches por semana. Dylan y yo lo dejamos. No quería esforzarse más, y me di cuenta de que estaba saliendo con alguien que quería vivir del dinero de los demás, igual que yo. No te pido que me perdones ni que regreses, pero quería que supieras que estoy intentando hacerlo mejor. Siento cómo te traté, mereces algo mejor de mí. Leí el correo 5 veces. Sonaba auténtico, de una manera en que las palabras de Emma rara vez lo eran, crudo, honesto. Respondí: gracias por escribirme. Estoy orgullosa de ti por dar esos pasos. Espero que sigas así. No estoy lista para una comunicación regular todavía, pero agradezco tu disculpa. Cuídate. No fue una reconciliación, pero fue algo. Cerré la puerta de golpe, dejando una pequeña rendija abierta. Con mamá fue más difícil. Llamaba una vez al mes, normalmente a la hora de la cena, que para ella era temprano por la mañana. Las pocas veces que respondí, las conversaciones fueron tensas. Le costaba preguntarme por mi vida sin terminar hablando de sus propios problemas o hacerme sentir culpable por estar lejos.
Después de una llamada especialmente frustrante, en la que pasó 40 minutos quejándose de lo difícil que era manejarlo todo sola, dije algo que había guardado durante años. Mamá, te quiero, pero tienes que escucharme. Me hiciste responsable de mantener unida a esta familia cuando tenía 17 años. Me impusiste responsabilidades de adulta mientras Emma seguía siendo una niña. Me enseñaste que mi valor se medía por lo que podía ofrecer, no por quién era. Por eso me fui. No me fui para castigarte, me fui para salvarme. Permaneció en silencio un largo rato. Hice lo mejor que pude después de que tu padre muriera. Lo sé, pero tu mejor esfuerzo no fue bueno para mí, y necesito que lo reconozcas, en lugar de hacerme sentir culpable por protegerme. Otra pausa prolongada. Lo intentaré. Esto es difícil para mí, Sofía. Ha sido difícil para mí durante 14 años, mamá. Colgamos poco después, y no volvió a llamar en 5 semanas. El segundo año en Singapur trajo ascensos y nuevas aventuras. Empecé a salir con Jacob, un ingeniero de software de Chicago. Nos unió el hecho de ser expatriados estadounidenses y nuestro amor compartido por las malas películas de acción. No era algo serio, pero sí divertido, sano y sin complicaciones. Viajé a Vietnam, Tailandia y Camboya. Descubrí que disfrutaba de la escalada en un gimnasio cubierto. Fortalecí mi amistad con Nina, que trabajaba en mi edificio y compartía mi humor oscuro. Ya no pensaba en casa. No porque lo hubiera olvidado, sino porque había construido una vida que no giraba en torno a las necesidades de los demás. Emma enviaba actualizaciones ocasionales por correo electrónico. La habían ascendido a subgerente en el salón, salía con un profesor que parecía estable y había empezado a pagar su deuda de tarjeta de crédito. Los correos eran breves, pero constantes, y los apreciaba más que cualquier disculpa larga. Mamá y yo hablábamos cada 2 meses, aunque las conversaciones seguían siendo torpes, eran menos tensas. Estaba aprendiendo a preguntarme por mi vida sin pasar inmediatamente a hablar de sus propias dificultades, lo cual era un progreso, aunque lento. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Habían pasado 2 años y 4 meses desde que me fui, y mamá llamó un martes, algo inusual. Su voz temblaba. Sofía, necesito contarte algo. Fui al médico la semana pasada. Encontraron algo en mi mamografía. Es cáncer de mama, etapa 2. Sentí que el estómago se me caía. ¿Cuál es el plan de tratamiento? Una tumorectomía seguida de radiación. Son optimistas con el pronóstico, pero estoy asustada, cariño. Estoy muy asustada. Por primera vez en años, sonaba como si realmente me necesitara, no a mi dinero ni a mi sacrificio, sino a mí. Estoy aquí, mamá. No puedo volar a casa ahora por el trabajo, pero estoy aquí. Lo superaremos. Durante los meses siguientes hablamos cada semana, de sus miedos, de su tratamiento, de su vida. Me contó historias sobre papá que nunca había oído. Me preguntó por mi trabajo, mis amigos, mi relación con Jacob. Y se disculpó por la presión que me había puesto. Estaba tan abrumada cuando murió tu padre. Emma se desmoronaba y tú parecías tan fuerte. Confié en ti porque eras capaz, pero nunca pensé si debía haberlo hecho. Di por sentada tu fortaleza y te convertí en una madre cuando solo debiste ser mi hija. Lo siento. Lloré durante esa conversación, un llanto profundo, de esos que liberan años de dolor. Gracias por decir eso, mamá. Emma se encargó de ayudar durante el tratamiento de mamá. La llevaba a las citas médicas, se quedaba con ella después de la cirugía y controlaba sus medicamentos. Me enviaba actualizaciones y fotos. En una imagen, ambas hacían muecas graciosas en el hospital, mamá con una bata y Emma con una peluca ridícula de la tienda de regalos, intentando mantener el ánimo. Emma me escribió, te extrañamos, aunque lo estás haciendo genial. Le respondí, estoy orgullosa de ti. El tratamiento de mamá fue exitoso. Para el 6º mes, sus exámenes estaban limpios, y el alivio fue inmenso. Volé a casa por una semana, durante su última sesión de radiación. Fue extraño volver a California, a la casa de mi infancia. Todo se sentía más pequeño, de algún modo. Emma me recogió en el aeropuerto. Se veía diferente, más madura, más centrada. Me abrazó con fuerza y no me soltó durante más tiempo del que esperaba. Te eché mucho de menos, Liv. Yo también te extrañé. La semana fue sorprendentemente buena. No volvimos a caer en los viejos patrones. Y Emma no pidió nada más que mi tiempo. Mamá no me hizo sentir mal por haber estado lejos. Cocinamos juntas,
Vimos películas y hojeamos viejos álbumes de fotos. En mi última noche nos sentamos en el patio trasero con una copa de vino, rodeadas de fotografías extendidas sobre la mesa. Casi destruyo a esta familia, dijo mamá en voz baja. Cuando te fuiste, estaba tan enfadada, no entendía por qué nos habías abandonado. Pero no nos abandonaste. Te salvaste a ti misma. Y al ver a Emma madurar en los últimos meses, volverse más responsable y capaz, comprendí que la había estado consintiendo durante años. En realidad, nos consentía a ambas. Necesitábamos que te fueras. No quería hacerles daño, respondí. Lo entiendo, dijo ella. Pero tenías que herirnos para ayudarnos. Emma se secó las lágrimas. Qué posición tan terrible para poner a alguien. Estaba tan furiosa contigo por marcharte, me sentía abandonada. Pero Jessica tenía razón, te traté como a una cuenta bancaria, no como a una hermana. Ni siquiera te reconocía como una persona real con necesidades propias, solo estabas ahí para ayudarme. Me avergüenzo de eso ahora. Has crecido mucho, le dije. Tuve que hacerlo. Ya no estabas ahí para atraparme cuando caía. Fue la conversación más sincera que habíamos tenido como familia. Volví a Singapur al día siguiente. Jacob me recogió en el aeropuerto. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Sanador, respondí. De verdad sanador. 3 años después de firmar mi contrato, la empresa me ofreció un puesto permanente con otro aumento considerable. Firmé sin dudar. Singapur ya era mi hogar. Emma vino a visitarme 6 meses después, pagándose el viaje por sí misma. Entiendo por qué te quedaste, me dijo en su última noche. Este lugar es increíble, y tú eres diferente aquí. Se quedó una semana y hicimos todas las cosas turísticas. Se maravilló con los jardines de la bahía, comió de todo en Chinatown y tomó unas 1000 fotos. Te ves más ligera, dijo. Soy la persona que estaba destinada a ser, respondí. Me gusta esta versión de ti. Lamento que haya hecho falta perderte para encontrarla. No me perdiste. Solo necesitábamos distancia para descubrir una mejor manera de ser hermanas. Nos abrazamos en el aeropuerto y, esa vez, al despedirnos, no se sintió como un final, sino como el comienzo de un nuevo capítulo. Mamá nunca viajó a visitarme, los viajes internacionales eran difíciles para ella, y lo entendí. 4 años después de irme, fui ascendida a directora regional. Ella me contaba sobre su club de lectura y su jardín mientras yo le hablaba de mi trabajo, de mis ascensos y de mis escapadas de fin de semana. Teníamos videollamadas mensuales, y las conversaciones eran buenas, sinceras, reales. A los 35 años dirigía equipos en 3 países y ganaba más dinero del que jamás habría imaginado. Tenía amigos que se sentían como familia y una vida que había construido enteramente bajo mis propios términos. A veces pensaba en el mensaje de Emma, aquel que lo cambió todo, y en la suposición arrogante de que renunciaría a mi vida por la suya sin cuestionarlo. En esa expectativa tan arraigada en la dinámica de nuestra familia, tan profunda que ella ni siquiera había considerado que podría decir no. No me arrepentí de lo que hice. Ni por un segundo. Establecer ese límite, tomar esa decisión, firmar aquel contrato, había sido la decisión más difícil y la mejor de mi vida. Mi familia me acusó de ser egoísta, de haberlos abandonado en su hora de necesidad, pero no abandoné a nadie, finalmente dejé de abandonarme a mí misma. Porque no puedes salvar a quienes no quieren salvarse, y no puedes sacrificarte por el crecimiento de otra persona. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es dar un paso atrás y permitir que los demás enfrenten las consecuencias de sus actos. Emma necesitaba aprender responsabilidad. Mamá tenía que aprender que amar no es lo mismo que permitir. Y yo tenía que aprender que mis sueños y mi felicidad eran tan importantes como los de cualquier otra persona. Los límites que establecí no fueron muros, sino puentes hacia relaciones más sanas, incluso si eso significó que todo se derrumbara primero. El mes pasado, Emma me envió una foto. Estaba de pie frente a su propio salón, las llaves en la mano, después de haber ahorrado durante 3 años y comprarlo por completo. Lo hice sola, escribió. Con mi dinero, de nadie más. Ojalá estuvieras aquí para celebrar. Estoy tan orgullosa de ti, respondí, y lo decía de todo corazón. Aquella noche me quedé de pie en mi balcón, contemplando el horizonte de Singapur, con las luces de la ciudad extendiéndose como estrellas sobre la bahía. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos haciendo planes para el fin de semana. Jacob vendría más tarde con comida tailandesa para llevar, y Nina quería saber si estaba libre para escalar el sábado. Mi vida estaba llena, pero no de obligaciones, culpa o sacrificio, sino de alegría, elección y la libertad que solo llega cuando, por fin,
te pones a ti misma en primer lugar. En algún lugar del mundo, mi familia estaba aprendiendo a sostenerse por sí misma, aprendiendo a ser completa sin usarme como bastón. Y había hecho falta un océano entre nosotros para que eso fuera posible. Ya no les guardaba rencor. Ni siquiera sentía ira. Me sentía libre. A veces miro atrás y me pregunto en qué momento exacto cambió todo. Tal vez fue aquel mensaje, aquella simple frase que rompió los 14 años de costumbre y culpa. O quizá fue cuando decidí firmar el contrato, subirme a un avión y cruzar un océano para encontrarme a mí misma. Lo cierto es que no fue una huida. Fue un regreso. Un regreso a mí. Hoy, cuando contemplo el horizonte desde mi balcón, con el aire cálido de Singapur rozándome la piel, entiendo que la libertad no siempre llega con ruido, sino con silencio. Ese tipo de silencio que se siente en el pecho cuando ya no tienes que explicar tus decisiones a nadie. Emma tiene su propio salón. Mamá cultiva su jardín y sonríe más. Yo sigo aquí, viviendo una vida que elegí, una vida que construí con mis propias manos, sin deberle nada a nadie, y sin que nadie me deba nada. No fue fácil. Hubo lágrimas, distancia, culpa y soledad. Pero también hubo crecimiento, perdón y amor, el tipo de amor que no asfixia, sino que deja respirar. He aprendido que la familia no siempre significa cargar con el peso de todos, sino aprender a caminar juntos, cada uno con su propia fuerza.